mito social, y esto es lo importante, para el mito no importa si la creencia es verdadera o falsa. Eso es lo de menos. Lo que importa es que sea verosímil, o sea, que parezca, que tenga algo de verdad. Tenemos entonces, estimado público, según varios autores que vamos a ver ahora mismo, la conformación en el Alto Perú y luego en Bolivia de algunos mitos sociales, mitos colectivos, leyendas populares, pero que tienen carácter sociopolítico, de mucha resistencia y duración. Un historiador boliviano, les voy a poner el nombre porque es un personaje del cual vamos a tratar en sesiones posteriores, que no es sociólogo, pero que ha escrito cosas recuperables para la sociología, Gabriel René Moreno. Aquí lo vamos a poner a un lado. Este autor, que ha sido reflotado por Guillermo Frankovich, luego muy bien visto por René Zabaleta Mercado, y que nuevamente ha adquirido una cierta popularidad en las últimas décadas, era un historiador cruceño. Ustedes tal vez con seguridad han visto los antiguos billetes de 100 bolivianos que todavía circulan, unos billetes rojos. Ahí está la efigie de Gabriel René Moreno. O sea, la serie de billetes anteriores al actual ponía sobre todo en sus efigies a personajes de la cultura, como Franz Tamayo en el billete de 200, en el de más valor, en el de 100 a este señor, en el de 10 bolivianos al pintor Cecilio Guzmán de Rojas, etcétera, etcétera, en el de 50 al pintor Holguín, Pérez de Holguín. Entonces, este tipo, Gabriel René Moreno, no nos interesa por ser historiador, sino por un detalle muy interesante en el cual fue pionero en Bolivia, en la recopilación de documentos auténticos que nos dan una base seria para planteamientos históricos o sociológicos. Gabriel René Moreno gastó su dinero, era de origen bastante rico, cuando estuvo sobre todo en Sucre y Potosí. Él reunió todos los volantes impresos, hojas sueltas, todo lo que encontró de la primera mitad del siglo XIX para tratar de dilucidar una pregunta sociológica. ¿Qué pensaba la mayoría de la población, aparte de la élite política? Entonces él se preocupó, por ejemplo, por reunir, es decir, que es lo mismo que compilar, documentos que por los que nadie se preocupaba en ese momento. Por ejemplo, volantes impresos, afiches que uno ponía en la calle antes de que llegue la primera imprenta aquí en Bolivia, que llegó en 1825. Habían lo que se llaman volantes escritos y que uno pegaba en las paredes, sobre todo en la capital de la audiencia, que es lo que ahora se llama Sucre, que antes se llamaba La Plata. Esa era una forma normal de comunicación, porque no habían todavía periódicos y no habían naturalmente los medios eléctricos y electrónicos actuales. Como ustedes se pueden imaginar, nadie le daba importancia a ese tipo de documentos anónimos. Pero a Gabriel René Moreno, igual que a nuestro autor Guillermo Frankovich, se le ocurrió una idea interesante.
cómo se reconstruye la mentalidad pasada de una nación, solamente mediante documentos o mediante recuerdos. O sea, habría que, también es una cosa típica, entrevistar a personas ancianas que todavía tienen un recuerdo de cómo se pensaba antes. Gabriel René Moreno reunió una cantidad enorme de pequeños impresos, hojas sueltas que se llaman volantes, cosas pegadas en las paredes, cosas que a nadie le llamaba la atención. Y él ya llegó a una conclusión interesante, que es el núcleo de su libro Últimos días coloniales en el Alto Perú. Un libro también muy citado por autores de izquierda como René Zavaleta Mercado. En los últimos días coloniales del Alto Perú, en ese notable libro, de lectura muy fácil, hay muchas ediciones posteriores, en la Biblioteca del Bicentenario, que publica regularmente la Vicepresidencia del Estado, va a salir pronto una edición crítica de los últimos días coloniales, a cargo de un profesor universitario aquí de la UMSA, llamado Mauricio Sousa Crespo, una edición que va a ser además muy bien hecha, una llamada edición crítica y muy barata. Y ahí están también, en un estudio preliminar, estos datos que les voy a contar. ¿Qué es lo que averiguó Moreno? ¿Qué es lo que averiguó el historiador Moreno? Y qué es la base del libro Los mitos profundos de Bolivia. ¿Cómo pensaba la gente en las últimas décadas de la época colonial? Lo cual fue reconstruido por Gabriel René Moreno mediante cartas, volantes, impresos, etcétera, etcétera. La idea es muy simple, estimado público, y conforma el principal mito social boliviano, o sea, la principal leyenda colectiva que hasta hoy cree firmemente la mayoría de la población boliviana. Y ese mito dice simplemente: Bolivia es un país riquísimo en recursos minerales y naturales, y es solo la culpa de las élites inconfiables, élites sin preparación o élites vendidas al extranjero, en connivencia con los intereses externos, los que quieren apoderarse de esas riquezas naturales en detrimento de los verdaderos propietarios de esas riquezas, que son los bolivianos. A ustedes les puede parecer sin importancia una leyenda así, ¿no es cierto? Ustedes, chicos cultos, que me imagino se pasan reflexionando sobre los grandes problemas del país y leen a varios autores diferentes entre sí, ustedes tal vez tienen solo una sonrisa de comprensión o irónica ante esa creencia popular. Pero esa creencia es muy fuerte y puede mover multitudes si un partido político logra, como fue el caso de Hitler después de 1918, si un político hábil logra encauzar el sentimiento nacional colectivo amplio en favor de una meta política. Por ejemplo, la expulsión de empresas extranjeras, o en el caso de Alemania, la aniquilación de los judíos, a los cuales se atribuían todos los males de la nación. ¿Qué nos dice Gabriel René Moreno? Permítanme, les voy a citar al pie de la letra, porque es muy interesante lo que dice Gabriel René Moreno como especie de compendio, de resumen de lo que él ha estudiado. Él dice: los altoperuanos en las últimas décadas coloniales
ya tenían la idea de que los extranjeros afilaban sus garras y sus uñas para apoderarse de los tesoros sin par del Alto Perú, considerada por los propios pobladores, o sea, por los altoperuanos, como la tierra más rica del mundo. Y este historiador, Gabriel René Moreno, y también Guillermo Frankovich, demuestran que esa idea ha pasado también al arte, sobre todo al arte popular boliviano, como una de las grandes figuras del pensamiento social. Reitero, la idea de que el país es muy rico en recursos naturales y que los extranjeros, los agentes externos, están, dice textualmente, afilando sus garras para apoderarse de ellos en detrimento de los verdaderos propietarios de esos recursos naturales. Esta idea, estimado público, es una idea muy antigua. La mayoría de los pueblos de la tierra, la inmensa mayoría, comparten la idea de que su terruño, su patria, su suelo es muy rico en recursos y que los otros, siempre los extranjeros, estaban afilando las garras para apoderarse de lo que no es suyo. Además, esta imagen, como nos cuenta aquí Guillermo Frankovich en su obra Los mitos profundos de Bolivia, se une con un interesante mito social de origen bíblico, de origen religioso, que está también muy difundido en muchas culturas. Y ese mito, estimado público, es el mito del maná. Tal vez ustedes han oído hablar de esa palabra. Por las dudas me permito mencionarles a toda velocidad qué es el maná bíblico. Porque todos los pueblos más o menos tienen leyendas, o sea, mitos profundos similares. Los judíos fueron expulsados de Egipto y andaron 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Eso es comprensible porque en esas épocas no habían caminos buenos, medios de transporte actuales, había que ir a pie y encima había que abrir camino, no había caminos, no había nada, no había ni mapas. Entonces, estos judíos, ¿de qué se alimentaban? Porque alimentar a todo un pueblo que hace una emigración de Egipto a la tierra prometida es pues logísticamente un problema muy serio. ¿Cómo alimentar a esa enorme población migrante que no cultiva todavía la tierra y que necesita cada día comer? Dios en su bondad les manda una nube de alimento muy similar al trigo que cae, el maná cae del cielo democráticamente sobre toda esa población que está migrando. O sea, el maná es un alimento, un recurso que cae del cielo sin esfuerzo y que alimenta a la gente, a todos democráticamente. Variantes de este mito del maná están en el mito de los recursos naturales también en territorio boliviano, porque la mayoría de la población, según Guillermo Frankovich y otras encuestas que se han hecho, la población cree que, por ejemplo, el gas, antes el estaño, antes la plata, etcétera, deberían proveer a toda la población de recursos financieros que les permita vivir honorablemente sin mucho esfuerzo. O sea que esa riqueza que está en el subsuelo debería ser gerenciada de tal forma
que alcance para que todos reciban su parte, aunque no trabajen físicamente por la obtención de esos recursos, sino que simplemente por el hecho de ser habitantes del país tienen el derecho de recibir su justa parte de esos recursos naturales, gratuitamente, como es el maná llovido del cielo. Porque el maná, como cae del cielo sin esfuerzo alguno, los judíos en la travesía del desierto no hicieron ningún esfuerzo por recibir el maná, salvo rezar al Dios correcto. En términos modernos, estimado público, eso significa tener la ideología correcta. Y cuando la población tiene la ideología correcta, por ejemplo, una ideología nacionalista, mejor si está mezclada con elementos socialistas, si uno tiene esa ideología correcta, entonces uno debe ser partícipe de los frutos de esa riqueza nacional. Y la gran mayoría no puede trabajar en esa industria, pero tiene el derecho a recibir los beneficios de esos recursos naturales. Entonces, esa idea, estimado público, es el principal mito colectivo, la leyenda social en Bolivia. En muchos países es muy similar, país riquísimo en recursos naturales que deberían ser manejados, es decir, gerenciados de tal manera que todos reciban su justa parte simplemente por ser los habitantes del país, sin preocuparse si ellos mismos trabajan o no en esa industria. Frankovich, este autor, nos da algunos ejemplos muy interesantes de esa ideología. Quiero mostrarles, ustedes son chicos muy jóvenes, no han vivido la época de la Revolución Nacional de 1952, pero yo les voy a contar, siguiendo este libro, esa, podríamos decir, conformación de la mentalidad colectiva mayoritaria del país, que durante mucho tiempo fue una leyenda colectiva, un mito profundo, es el título del libro, un mito profundo, extraordinariamente importante desde el punto de vista político. ¿Qué propuso el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, a partir de su fundación y llevó a cabo en octubre de 1952 con la estatización, la nacionalización de las minas? La idea está exactamente calcada de ese mito social. El MNR, en miles de documentos, hasta películas muy interesantes de esa época, decía: los recursos naturales del país están monopolizados por 3 personas, Patiño, Aramayo, Hochschild, quienes se reservan esos 3 el beneficio de los recursos naturales, y si nosotros nacionalizamos, es decir, colectivizamos esos recursos infinitos, enormes, van a servir para el desarrollo efectivo de todos los bolivianos. Esa idea fue extraordinariamente popular y fue uno de los pilares del éxito del movimiento nacionalista revolucionario a partir de abril de 1952, cuando fue la revolución. Hoy día, cuando ya se ha disipado ese mito, no nos podemos hacer una imagen de la inmensa popularidad de esa idea. Esa idea, además, en el lenguaje popular, que siempre es el más inexacto, pero el más extendido, se refería a lo siguiente: el MNR, con una gran maquinaria propagandística, demostró
que, por ejemplo, sobre todo los más ricos, o sea, los más culpables, la familia Patiño, vivía con una de las fortunas más grandes del mundo, vivían extraordinariamente bien en Europa, mientras los pobres trabajadores de las minas y en general la población boliviana sufría por la explotación que hacían los Patiño de las riquezas que en el fondo, esa era la propaganda, que en el fondo pertenecían a todos los bolivianos, simplemente por el hecho de ser los habitantes y por ello los dueños de las riquezas del subsuelo. La propaganda entonces y los discursos de Víctor Paz Estenssoro, de Juan Lechín, de Hernán Siles Suazo, todos esos discursos, hasta el 52 y en los primeros tiempos de la revolución, decían lo mismo. Vamos a expropiar a los varones del estaño, esas tres grandes figuras, que ustedes tal vez ya no han escuchado, pero que han tenido un peso enorme en el siglo pasado, en la vida social, cultural y política del país, Patiño, Aramayo, Poggild, los vamos a nacionalizar y entonces, con los recursos que se van a quedar en el país, porque ya van a ser recursos bolivianos, con esos recursos vamos a industrializar el país, subir el nivel de vida, mejorar el estándar económico de todas las familias bolivianas. Ustedes pueden imaginarse fácilmente que esa leyenda popular, hecha propaganda política, fue extraordinariamente popular en los años de 1950 más o menos. En 1951, en los últimos días de la presidencia de Mamerto Urriola-Goitia, hubo aquí elecciones generales. Y esas elecciones generales de 1951 fueron ganadas por el MNR, el candidato presidencial de la época, que justamente difundía la idea de nacionalizar las minas. Ese candidato obtuvo la primera mayoría, ganó las elecciones, lo que el gobierno no reconoció. Mamerto Urriola-Goitia no reconoció las elecciones, renunció y se fue al exilio, vino una junta militar, como tal vez han escuchado ustedes, y poco después, un año después, en 1952, hubo un levantamiento popular que llevó a la presidencia a Víctor Paz Estenssoro, el que había ganado las elecciones del año anterior. Y sin duda alguna, aquí todos los estudios de sociología electoral dan esa idea. Las elecciones fueron ganadas por la propaganda muy exitosa del MNR y por el postulado, el primero de todos, la estatización o nacionalización de las minas como el mecanismo ideal, la llave, el mecanismo ideal para mejorar la situación de todos los bolivianos. El dinero no se iba a ir al exterior para la vida fastuosa de la familia Patiño, sino que el dinero se iba a quedar aquí para usarlo para industrializar el país, mejorar la infraestructura, escuelas, mejorar el nivel de vida, mejorar los salarios de los trabajadores de las minas, etcétera, etcétera. A esto, estimado público, contribuyó eficazmente la vida que hacían estos señores en el exterior, que no eran grandes gastos como se imaginaba la opinión pública boliviana, pero como en esa época no había todavía televisión, no habían testimonios visuales, la gente se imaginaba que los Patiño vivían realmente una vida excepcionalmente rica con el dinero robado a los trabajadores de sus minas. Esa idea, sea falsa o verdadera, es una idea que caló muy profundamente. Es decir, se conformó un mito profundo, una idea colectiva creída
antes de la investigación científica, creída por todos como una verdad. Es decir, un mito es algo que es creído antes de la investigación. Se cree que eso es verdad antes de que uno investigue realmente si ha sido así o no. Y el desarrollo posterior de la historia económica y social de Bolivia nos muestra, estimado público, que todo es más complejo de lo que uno se imagina. Es más complicado y los resultados no siempre son los favorables que uno se imagina. Me permito, siguiendo a Frankovich, mostrarles a ustedes qué es lo que pasó después del 31 de octubre de 1952, día en que se estatizaron las minas de los tres grandes varones del estaño. Estimado público, uno pensaría, sobre todo la gente ingenua, que es en toda sociedad la inmensa mayoría, uno se imaginaría que después de ese día los dividendos que uno se imaginaba que eran gigantescos de esas empresas se iban a quedar en el país para beneficio de los bolivianos. Pero después de octubre de 1952 no mejoró el nivel de vida, no hubo dinero para hacer una gran industria, no se industrializó prácticamente nada, no hubo dinero para grandes obras de infraestructura, no se pudieron, y aquí viene lo más grave, no se pudo ni siquiera mejorar el nivel salarial de los trabajadores mineros de las minas estatizadas, quienes ya en 1953, bajo la batuta de Juan Lechín, empezaron una época de huelgas, reivindicaciones de todo tipo y una gran intranquilidad política, fruto de que no se llevaron a cabo los prometidos frutos de esa estatización. O sea, a partir de octubre de 1952 y en los años siguientes, fueron años muy normales aquí en Bolivia, normales dentro de la pobreza general del país. No hubo de ninguna manera así que el Estado se llenase de fondos, porque se descubrió lo que los economistas habían previsto. Esos dividendos que se iban al exterior eran en el fondo muy modestos. La vida que llevaban los Patiño en gran parte era una vida que no tenía que ver con grandes fondos, sino con habilidades para llegar arriba. No les voy a contar detalles, pero los Patiño en eso, para engancharse en las grandes familias europeas, tuvieron una enorme habilidad. Y eso no necesariamente tiene que ver con fondos, porque no se puede comprar siempre y en todas partes la conciencia ajena. Eso es mucho más difícil de hacer de lo que uno se imagina. Entonces, aquí, la opinión pública normalita se vio desilusionada porque no hubo ningún cambio, ninguno notable en la vida económica y social del país a partir de octubre del 52. Los salarios mineros, los salarios de los trabajadores mineros continuaron exactamente iguales, las arcas del Estado recibieron muy poco dinero extra, muy poco, y ese dinero se fue, entre otras cosas, para pagar algunos sueldos, algunos salarios mejores, pero nada que llegue a la base del país. Bolivia en 1953, por ejemplo, fue o siguió siendo un país relativamente pobre, con salarios promedios relativamente bajos, sin grandes cambios. Y así siguió toda esa época, una época muy movida por las muchas intervenciones radicales de los mineros que reclamaban, con toda justicia, reclamaban su parte
y no hubo ninguna mejora salarial de los trabajadores mineros, que hubieran sido los primeros en recibir su parte. Entonces, ahí se ve, estimado público, que esa idea de que hay que socializar la riqueza del país, alejarla de pocas manos que aparentemente la monopolizan, que esa idea es simplista, no es que sea falsa, sino que es muy simple, es una idea popular que dice, bueno, hasta hoy los Patiño, los Aramayo, etcétera, han gozado de una vida principesca en lejanas capitales. Ahora el dinero va a ser nuestro y nosotros vamos a vivir por lo menos mejor. Nada de eso ocurrió. Y ahí se demuestra que un mito profundo, que es el título del libro, un mito profundo, una leyenda colectiva, no necesariamente es la verdad. Pero, mientras la leyenda está activa, esa leyenda puede mover multitudes, puede modificar la conciencia, por ejemplo, político-partidaria de la gente. El MNR fue muy popular, ganó limpiamente las elecciones de 1951 y posiblemente, pese a que la maquinaria electoral estaba totalmente en manos del gobierno, no es como ahora que hay un organismo especializado para elecciones, sino que el Ministerio del Interior en esas épocas organizaba las elecciones. Por lo menos hasta 1964, todas las elecciones fueron ganadas por enormes mayorías del MNR y nunca se va a poder saber si eran fraudulentas o no. Es lo más probable. Entonces tenemos aquí simplemente un hecho sociológicamente importante. ¿Cómo se conforman esos mitos colectivos? ¿Por qué mueven a multitudes los mitos colectivos? ¿Y por qué esos mitos luego desaparecen o por lo menos se desinflan un poco? Pero todavía hasta hoy, y en eso tiene razón Guillermo Frankovich, hasta hoy es muy popular la idea, a priori. Este concepto es muy importante, significa simplemente lo previo a la experiencia. Esta es una expresión típica de la filosofía, de los estudios humanísticos, etc. Tal vez han escuchado ustedes a priori, o sea, antes de la experiencia, antes de que uno haga una investigación, uno cree cosas. Uno cree sobre todo lo que ha escuchado cuando uno es muy chico. En la casa, en la escuela, en los primeros años, la mente humana es muy sensible, no está bien formada. Los chicos nunca tienen una especie de distancia crítica a lo que dicen los maestros, o los padres, o los hermanos mayores, etc. Y uno cree firmemente en lo que le van diciendo las autoridades. Para un niño la autoridad son los padres, los hermanos mayores, los parientes, los maestros, los sacerdotes, antes obviamente la iglesia, etcétera, etcétera. Y eso que uno cree, lo cree obviamente antes de investigar. Ningún chico ha podido, a los 6, 7, 8 años de edad, un chico no puede investigar si realmente esas riquezas son tan notables en el subsuelo o no. Pero uno siempre cree que hay algunos malos, por eso la enorme popularidad de películas, como las películas de vaqueros que muestran por un lado los buenos, por un lado los malos, en diferencias muy claras, muy marcadas. Uno siempre cree que el otro, el extranjero, puede ser el malo que está tramando o que ya está haciendo algo negativo para uno. Entonces, el mito profundo, el principal en Bolivia, nos dice: el subsuelo del país es riquísimo en recursos minerales y naturales de todo tipo. Y
la explotación de los mismos no es posible porque están en manos de una pequeña élite, en pocas manos, que piensa en sus beneficios personales y no en los colectivos. Hay que quitarles a esos pocos que detentan las riquezas y nosotros vamos a gozar de los beneficios cuando se haga el hecho. En todas las sociedades, estimado público, ha habido esos procesos y ninguna se ha convertido, por ese proceso de quitar a unos y dar a otros, ninguna se ha convertido en más rica de lo que es. Pero la gente cree firmemente en esas cosas, porque es una creencia muy elemental que viene de muy atrás. Les he mostrado el caso bíblico, está en el Antiguo Testamento, en las partes además más antiguas de la Biblia, esa idea de que todos nos merecemos un maná, todos nos merecemos vivir bien sin trabajar, sin hacer un gran esfuerzo. Merecemos que el Padre, es decir, la autoridad, nos brinde recursos para vivir sin que tengamos que esforzarnos demasiado. Además, el maná, igual que la idea de los recursos naturales en Bolivia, tiene la ventaja de ser algo democrático. El maná cae del cielo en iguales proporciones sobre la población en cuestión. Por ejemplo, sobre la población migrante judía, caía en iguales proporciones sobre todo. El maná no hacía distinciones al caer entre ricos, pobres, inteligentes, tontos, nada. Caía igual sobre todos. Y eso es lo que la gente sencilla desea. Desea participar en igualdad de condiciones sin un esfuerzo individual específico. Por eso la enorme popularidad del maná y de cuestiones similares. Estimado público, generalmente en clases donde se habla de este mito de los recursos naturales, se presenta al público una imagen. Esa imagen, que es una de las más veneradas aquí en Bolivia, es un cuadro de autor anónimo que se llama La Virgen Cerro. Tal vez han visto ustedes, lamentablemente aquí no tengo yo la imagen para mostrarles. Es un cerro, es el Cerro Rico de Potosí, y en medio del Cerro Rico, adentro del Cerro Rico, está la Virgen María, con lo cual significa que la religión y la naturaleza se unen para conformar el mito de que ese Cerro Rico está bendecido por Dios y al mismo tiempo corresponde a todos. En las laderas del Cerro Rico, en ese famoso cuadro, que ustedes lo pueden ver aquí en el Museo Nacional de Arte, en la Plaza Murillo, esa gran obra del arte colonial nos muestra a las autoridades y al pueblo en las faldas del Cerro Rico, todos, ricos y pobres, autoridades y gente sencilla, cantando las loas de la naturaleza, que ha sido tan generosa con este país. Esa idea es una obra colonial de comienzos del siglo XVIII. Quiere decir que esa idea de una riqueza enorme, bendecida por Dios, que es una idea muy profunda y muy antigua, y por lo tanto contribuye a esta explicación de Guillermo Frankovich de que en Bolivia hay algunos mitos profundos que se reiteran de generación en generación sin pasar por el tamiz de la crítica, es decir, por el cernidor, por el examen analítico, porque eso es cosa de muy poca gente. ¿A quién le interesa? A la mayoría de la población no le interesa un estudio crítico que muestre que todo es muy diferente, que todo es complejo, que todo es más enredado de lo que parece a primera vista. A la gente
y ese es otro de los elementos esenciales de los mitos profundos, a la gente le gustan las explicaciones fáciles, las explicaciones que tienen algo de novela, que tienen algo de literatura. No les gustan explicaciones complicadas que dicen, por ejemplo, la fortuna de los Patiño en gran parte es una fortuna hecha porque Patiño muy a tiempo compró acciones o propiedades de minas en Malaya, Birmania, Nigeria, etcétera, y él, la mayor parte de su fortuna venía de dividendos del Asia y del África. Eso no interesa a nadie, nadie sabe además dónde está Nigeria, dónde está Birmania, etcétera, etcétera. Son cosas que interesan solo a especialistas. A la gente lo que interesa es la fotografía, por ejemplo, que causó a que ustedes hoy tengan una sonrisa irónica, la fotografía famosa de la boda de Antenor Patiño, el hijo mayor de Simón Patiño, que se casó con una princesa de la Casa Real Española en 1930. Y ahí se ve en esa fotografía al rey de entonces de España, Alfonso XIII, de padrino, acompañando a los novios con trajes fastuosos de la época. Eso impresiona. La gente cree equivocadamente que Patiño compró a la novia con mucho dinero, lo cual era absolutamente falso. La novia, María Cristina de Borbón, venía de una rama riquísima de la familia y no tenía ninguna necesidad de dinero, era gente de muchísimo dinero. Entonces simplemente se unieron dos ricos. Eso es más complicado de creer. ¿A quién le interesan los detalles? Que el abuelo de la novia había sido un exitosísimo hombre de negocios catalán que había hecho a mitades del siglo XIX una gran fortuna y que la había mejorado sus descendientes. A nadie le interesan esos detalles técnico-informativos, que son siempre muy complicados, etc. A la gente le gusta creer en cosas simples. Patiño con su dinero se compra una princesa. Eso es lo que la gente creía. Entonces la idea aquí era, tenemos que estatizar esas minas para que esos dineros se queden en el país. Efectivamente, los dividendos se quedaron en Bolivia, pero eran muchísimo más reducidos de lo que la imaginación popular creía. Y por lo tanto, los años 53, 54, 55, aquí fueron años relativamente pobres, donde no pasó nada excepcional, donde no hubo ninguna construcción de grandes industrias, de mejoras salariales, mejoras del nivel de ingresos, nada de eso. Años más bien un poco duros. Ven ustedes entonces que hay siempre una distancia entre la leyenda y la realidad. Y ahora viene lo que los sociólogos han descubierto. Lo que la gente cree es lo que la gente quiere creer. La gente no cree la realidad, sino que la gente cree en imágenes, por ejemplo, de bonanza, de riqueza, etc. Y la gente rara vez se pregunta por la realidad de una leyenda. Un ejemplo que va a aclarar esto en forma simplísima para ustedes. Si nosotros hacemos lo que ya ha habido encuestas de alta representatividad en la población boliviana actual y se le pregunta a la población de forma así repentina, ¿es Bolivia un país rico en recursos naturales o no? La inmensa mayoría de la gente, a priori, sin investigación, dice, claro, Bolivia es un país riquísimo en recursos naturales. Tenemos este año plata, oro, petróleo, tierras muy fértiles, etcétera, etcétera. Solamente lo que nos falta es un buen gobierno, una buena élite dirigente, etcétera, pero el país es muy rico en recursos naturales. Y una investigación que demuestre que es un territorio muy montañoso, con tierras muy difíciles, que no son tierras tan fértiles, que los minerales no están a flor de tierra, si es que están, sino que son escasos, como el gas ahora, que en parte es hecho gas.
Entonces, eso, estimado público, es muy difícil de hacer comprender a la población. La gente quiere creer que uno mismo está sentado sobre un trono de oro. Esa imagen es extremadamente popular. El mendigo sentado sobre un trono de oro. Es otra de las imágenes populares desde la colonia, extraordinariamente fuerte, como un mito social de gran alcance. Y es un mito creído, como todos los mitos, antes de que uno haga una investigación. Esa es la fuerza de los mitos. Los mitos valen por sí mismos, las leyendas populares. No valen necesariamente por investigaciones, por estudios detallados, no. Porque los mitos tienen que ver con nuestra conciencia, con nuestras esperanzas profundas. Y las esperanzas profundas de uno mismo son muy elementales, muy simples. La gente siempre quiere creer que le va a ir mejor en el futuro, que el país es muy rico, que son los enemigos externos los únicos culpables, en fin. Son mitos que se van sedimentando, es decir, se han convertido en la base. El sedimento es siempre lo que está abajo. Se han convertido en la base de la conciencia social. El mérito, estimado público, de Guillermo Frankovich es haber hecho un estudio más o menos serio sobre esos mitos sociales profundos en Bolivia. Yo mismo no les recomiendo necesariamente a ustedes la lectura de este libro, porque es un libro muy dispar, es decir, no es un libro hecho sistemáticamente. Tiene pequeñas obras de teatro adentro, ¿ya? Tiene pequeñas, podríamos decir, inclusiones literarias. Es un libro muy desordenado. Pero en su época, 1980, fue la primera contribución más o menos sistemática al estudio de las mentalidades sociales. Lo que hoy puede hacerse de forma mucho más seria, científica, por medio de encuestas de alta representatividad. Para eso hay que encuestar, es decir, preguntar a un número muy alto de gente. Para que ese número muy alto, mínimo hay que encuestar para un caso así sus 5,000 personas, para que eso tenga representatividad, para que no sea un invento de pocas personas a quienes uno pregunta, sino un número muy alto garantiza de alguna manera que esa información corresponde a la mayoría de la población. Por eso las encuestas sociológicas es un arte muy complicado. Hay que saber cuál es el número exacto de gente que hay que preguntar, cómo hay que hacer las preguntas. Siempre hay un margen de error muy amplio, siempre un margen de error, etc. Todo eso no está en este libro, no hay ninguna encuesta aquí. Las encuestas de alta representatividad se han hecho recién, más o menos a partir del año 2000. La Corte Nacional Electoral, por ejemplo, en 1999-2000 hizo las primeras encuestas serias sobre nuestro tema, sobre la cultura política de la población, con resultados que, como son muy técnicos, no han interesado a gran parte de la población. Para que ustedes tengan una idea de esto, yo les recomiendo, si es que encuentran, el libro de una persona que ha sido catedrático de esta universidad, Jorge Lasarte. A ver, ¿dónde vamos a poner? Publicó el año 2000 un libro pequeñito de 100 páginas que se llama Entre dos mundos. La tesis está en el título:
Bolivia es una sociedad entre la tradicionalidad y la modernidad, entre el autoritarismo y la democracia, entre una vida más racional y una vida todavía, una vida condicionada por factores míticos, o sea, por mitos y leyendas. Es decir, se encuentra en un proceso de transición entre dos mundos. Este libro nos da así una idea general basada en las encuestas de la Corte Nacional Electoral. Jorge Lasarte llegó a ser vicepresidente de la antigua Corte Nacional Electoral. Nos da una idea de este tipo de encuestas que aclaran y critican a los grandes mitos colectivos, a los grandes mitos sociales de los cuales hemos venido hablando. Estimado público, esto nos lleva a ver con algún detalle el fenómeno del racionalismo. Aquí les he puesto, no es nacionalismo, sino justamente lo contrario, racionalismo, que es uno de los fenómenos constituyentes de la modernidad, de la cual ya hemos hablado desde la primera sesión. El mundo moderno actual, estimado público, es un mundo que está regido, por lo menos en parte, y además en forma creciente, por motivos y procedimientos racionales, no intuitivos, emocionales, sentimentales, tradicionales y religiosos, sino por motivos racionales. Y el gran racionalista boliviano ha sido justamente Guillermo Francovich. Él mismo se autonombró así, y los pocos estudios que hay sobre Guillermo Francovich, vamos a volver sobre ellos en una sesión posterior porque son muy interesantes, muestran que él fue el gran racionalista aquí en Bolivia. Es decir, él creía que la vida social y la vida política no tienen que ser dirigidos o influidos por sentimientos, emociones, por instintos, por más nobles que sean, no tienen que ser dirigidos por motivos religiosos, ni tampoco por tradiciones, por lo que viene de atrás, sino solamente por motivos racionales que pueden ser estudiados analíticamente, es decir, haciendo un esfuerzo intelectual. Por ello, estimado público, es que Guillermo Francovich es conocido por ser el representante más ilustre del racionalismo en nuestro tema, en las ciencias sociales bolivianas. No solamente porque él ya en 1948 publicó ese libro del cual les hablé, Los ídolos de Bacon, que es un estudio sobre prejuicios sociales, sino porque él toda su larga vida, ven ustedes los datos aquí vitales, su larga vida, él realmente contribuyó a que la vida social y política fuese una vida manejada por la razón y no por las emociones, lo cual naturalmente no es muy popular aquí. Porque ¿qué son en parte emociones? Por ejemplo, el tener simpatía prerracional por un candidato político importante, un candidato que nos atrae por su carisma, es decir, por la irradiación que ese candidato hace de elementos de simpatía a nosotros, no por sus programas, argumentos, por lo que propone, sino por esa atracción irracional, o por lo menos prerracional, que es el caudillo. El caudillo es el clásico fenómeno
prerracional. El caudillo no atrae por programas, por argumentos, etcétera, sino que atrae porque él proviene, por ejemplo, de una etnia a la cual nos adjudicamos, o simplemente propone o tiene una fuerza de autoridad que hace que uno lo siga y le obedezca antes de pensarlo. Esa es la fuerza muy grande que tienen todos los grandes caudillos. Como les digo, no atraen por programas ni por argumentos racionales, sino porque muestran ellos la fuerza interna de un movimiento social, de una etnia o de algo así, no por cualidades de su programa que tengan, etc. Entonces, estimado público, aquí lo importante, y aquí volvemos al tema que es el desarrollo del pensamiento sociológico y de las ciencias sociales a partir más o menos del siglo XVI, aquí volvemos a lo que habíamos hecho en 2 sesiones anteriores, que son el racionalismo en las ciencias sociales. Aquí en Bolivia ha habido pocos cultores de ese racionalismo. Guillermo Frankovich es uno de ellos, tal vez el más importante. Ese racionalismo, y ahora me toca lamentablemente mostrarles a ustedes también las ventajas del racionalismo, ese racionalismo, estimado público, no hay duda que ha dado frutos importantes para el mundo moderno. El mundo moderno es un mundo basado en la ciencia y la tecnología. En esta misma aula, ustedes pueden ver elementos que tienen que ver con productos del racionalismo. Por ejemplo, con toda seguridad las paredes están hechas con cemento armado, que es un producto y un procedimiento de construcción que se ha desarrollado mediante pruebas, experimentos, es decir, se ha probado 500 veces cuál mezcla es mejor que otra. Y eso no es algo espontáneo, no es una idea espontánea que dice, bueno, ahora yo voy a construir con algo que me parece sólido y punto, sino que ha sido una prueba de siglos hasta encontrar un material y un procedimiento para armar cosas que tiene que ver con el racionalismo. Aquí ustedes pueden ver aquí una máquina para imágenes que es un producto de la ciencia electrónica de las últimas décadas, aquí sobre la cabeza de ustedes. Y ustedes mismos, con toda seguridad, están ahora divirtiéndose viendo un teléfono celular, que es otra manifestación clarísima del racionalismo. O sea, no es una cosa espontánea que ha dado la naturaleza, no es algo como el amor, el hambre, la simpatía, sino que un teléfono celular es el resultado de experimentos larguísimos en materiales, en sistemas eléctricos de comunicación, etcétera, etcétera. Es una cosa que condensa en un aparato muy chiquito, condensa el esfuerzo de cientos de años de física, química y ciencias de la comunicación. Entonces, nuestro mundo actual, ustedes vuelan en avión o usan automóviles, usan luz eléctrica en la noche, usan un montón de cosas que no son naturales, sino que en el mejor de los términos son artificiales, son construidas por el ser humano. Y el uso, por ejemplo, ahora imposible de evitarlo, el uso de la electricidad, desde ascensores hasta el teléfono que ustedes tienen, que también funciona con electricidad. Todo eso tiene que ver con estudios de física sobre la electricidad que han durado siglos. Y la tecnología es el uso práctico de la ciencia.
Por eso es que siempre se hace esa unión entre ciencia y tecnología. La ciencia son los conocimientos generales previos sobre un fenómeno y la tecnología el uso práctico de esos conocimientos científicos. Y eso se obtiene, estimado público, simplemente por la vía del experimento, que es uno de los puntos centrales del racionalismo y también de las ciencias sociales derivadas de corrientes racionalistas. Experimentar, estimado público, nos lleva directamente al punto central del razonamiento, al punto central de lo que es el racionalismo, que es poner en duda la eficacia de soluciones anteriores. Cuando yo hago un experimento en física, en química, en lo que sea, yo estoy tácitamente poniendo en duda las soluciones o los conocimientos anteriores. Y por eso ensayo, pruebo, experimento algo para obtener seguramente un procedimiento mejor que los anteriores. Todo esto se basa en un solo punto, que es el centro del racionalismo. Y eso es, estimado público, lo que distingue al racionalismo de todas las otras corrientes que hay en ciencias sociales, en ciencias naturales, etc. La idea de dudar, poner en cuestionamiento los saberes anteriores. Como ustedes ven, aquí hay una tendencia muy clara contrapuesta a todo tradicionalismo. Esta idea del racionalismo es muy simple. Lo que existe es bueno ponerlo en cuestionamiento. Podemos tal vez inventar procedimientos mejores, podemos comprender un fenómeno de mejor forma si ensayamos, experimentamos, intentamos otras soluciones, otros procedimientos para comprender el fenómeno. Quiere decir esto que hay que poner en duda los saberes tradicionales, los saberes ancestrales, las tradiciones, la religión y todo lo que viene de atrás. Y esto obviamente va en contra de algunas tradiciones sociales importantes. Por ejemplo, aquí en el mundo andino, la idea de que los saberes ancestrales, lo que viene de atrás, es válido para siempre porque es lo nuestro, lo que viene de muy atrás. En cambio, el racionalismo no reconoce la validez, la vigencia de ningún conocimiento anterior. Todo, absolutamente todo, sin excepción alguna, puede y debe ser puesto en duda, en cuestionamiento. Entonces, esa idea, estimado público, es la central del posterior éxito de esta llamada cultura occidental basada en la ciencia y la tecnología. Como les decía, el elemento central es muy simple, pero al mismo tiempo es importante y para muchos es algo doloroso, inaceptable, poner en duda lo anterior, poner en duda lo que nos han enseñado los padres, los maestros, la propia tradición en la que uno vive, porque eso significa remover el cimiento, el piso sobre el cual uno se asienta, poner en duda todo lo que uno ha pensado, recibido desde niño. Por ejemplo, las ideas de que este país es muy rico per se, o sea, por sí mismo, en recursos naturales. Poner en duda esas grandes tradiciones de pensamiento es lo que nos enseña Frankovich y el racionalismo en general. Poner en duda. Ese, estimado público, que parece muy simple y parece muy deleznable, ¿no? Poner en duda como principio general de toda una cultura,
de la cultura occidental, nos parece demasiado simple, muy elemental. No puede ser verdad que sea todo, pero ese es por lo menos en el campo del pensamiento, no en el campo de la acción política. En el campo del pensamiento es la idea central del racionalismo. Reitero una vez más por su importancia, poner todo en duda. Eso es todo. No quiere decir que haya una solución premeditada. No quiere decir que hay que destruir una tradición. Puede ser que los conocimientos ancestrales, los saberes ancestrales son lo correcto. Eso puede ser en muchos casos. Pero eso tiene que ser el resultado final y no la idea tomada a priori, es decir, antes de la experiencia. O sea, puede ser que los saberes ancestrales sean completamente válidos e importantes para hoy, pero eso tiene que ser el resultado del análisis y no la idea a priori de que por ser los ancestrales, los propios, son realmente los verdaderos. Entonces ven ustedes que aquí, a partir del siglo XVI, se conforma esa tendencia que luego se vuelve dominante, no solo en ciencias naturales por su éxito, sino también en ciencias sociales. Y vamos a ver a partir de la próxima sesión cómo esa idea no ha alcanzado el tiempo. Vamos a ver a Jean-Baptiste Vico y a Montesquieu, que para los franceses es el fundador de la sociología moderna. Vamos a ver cómo ellos parten específicamente de esa idea. Hay que dudar de todo, hay que cuestionar todo. No hay que creer que uno mismo, por venir de un país, que ese país es el mejor del mundo, que tiene las mejores tradiciones, que tiene las mejores verdades, las chicas más guapas, etc. Eso tiene que ser puesto en duda, no para negarlo, sino para ver si corresponde a la verdad. Es decir, se niega la validez a priori, por ejemplo, de los saberes ancestrales, no para desecharlos, sino para simplemente analizarlos si corresponde a la verdad o no, lo cual es una pregunta generalmente abierta. Como hemos llegado, estimado público, a las 10:30, ya están esperando los alumnos. Aquí me despido y les agradezco por haberme escuchado hoy.